No cabe duda que alguien del que podemos hablar, de un buen testimonio, de un varón al cual dijo en las Escrituras, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. ¿Quién es el que dijo esas palabras? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, imítenme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. O sea, el modelo a seguir es nuestro Señor Jesucristo. Pablo tuvo una conversión muy, ¿cómo les podría decir? Muy dura, muy fuerte. Cómo el Señor mismo se le aparece en camino a Damasco y tiene un llamado muy grande para llevar la palabra de Dios. Y él tendría que sufrir muchas aflicciones y muchas cosas por causa del amor de nuestro Señor. Hoy quiero decirte que Pablo fue un hombre cerca de Dios. Creo que todos podemos decir amén, ¿verdad? Un hombre que caminó con Dios, un hombre que hasta el día de hoy podemos ver que la palabra del Señor testifica que él fue un hombre que fue arrebatado al paraíso, al tercer cielo. Tan grande es su testimonio que Dios le permitió ver cosas que dice que no son permitidas poder decirles. Pero ¿qué creen? El apóstol Pablo, siendo el apóstol Pablo, Dios, cuando le suplicó algo, Dios le dijo no. Por eso el mensaje del día de hoy lo he titulado Cuando Dios dice no. ¿Sale? ¿Qué les parece si le pedimos a Dios que hoy nos pueda iluminar por medio de una oración? Que nos ayude a entender su palabra, porque cuando Dios dice no, es no. Y nosotros estamos expuestos a esto. Estamos bajo la voluntad de Él. Vamos a orar y que nos ayude a entender su palabra. Señor, nuevamente te pido en el nombre de Jesucristo, me permitas poder expresar tu palabra con cordura, con sabiduría, no humana, sino tuya, eterna, celestial. Muchos preguntamos del por qué tú dices no. Y a veces no entendemos el plan maravilloso que hay detrás. Y a veces sí lo entendemos. Pero ayúdanos, Padre. Ayúdanos hoy a abrir tu palabra y poderla entender. Permítenos, Señor, recibir el consejo sabio de ti, Señor. Te pido, Señor, que me uses como instrumento para que Cristo sea glorificado en este púlpito y podamos ver a Cristo como la solución a todos nuestros problemas y la reconciliación contigo. Oramos, Señor, en esta hermosa mañana y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el apóstol Pablo, ¿verdad? Tremendo varón de Dios. Un hombre que definitivamente tenemos que tomar como un ejemplo, sí. Cómo predicó, cómo vivió una vida tremenda para el Señor, cómo apasionado por Él, por llevar el Evangelio, traspasó fronteras, llegó a otros países, llegó hasta Asia, levantó iglesias, milagros, resucitando muertos, predicando el Evangelio. No, tremendo el apóstol. Y hay algo que quiero tomar, deja aquí un poco en la mente del apóstol Pablo, y quiero tomar una pequeña partecita de lo que compartimos la semana pasada. Decíamos en la escritura la semana pasada, en Santiago capítulo 4, versículo 6, que pero Él da mayor gracia, porque por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Algo que pudimos ver la semana pasada es que el Señor da mayor gracia. Entre mayor sea la demanda que Dios nos dé, más gracia nos va a dar. Si el apóstol Pablo lo llevó a predicar a muchos lugares y predicar delante de gente sabia que se sentía inteligente, Dios lo iba a respaldar, le iba a dar de su gracia. Si Dios te ha dado hijos, te ha dado 1, 2, 3 hijos, los que Dios te haya dado, Dios te dará gracia para poder guiarlos. Dios nos dará, entre mayor sea, si estás predicando, si estás trabajando en el Evangelio, si estás en algún ministerio de la iglesia, Dios te dará gracia. Y dice no solamente gracia, Él da mayor gracia. Todo lo que es, las 8 días platicamos esto, de que todos queremos la gracia de Dios, sí, pero hay algo que nos impide tener la gracia. Y lo que nos impide crecer en ella es la soberbia. Por eso dice que la soberbia, la arrogancia, la autosuficiencia, dice el Señor, te resiste.
Resistir significa en el original griego no te deja avanzar. Por más que tú le pegas, por más que tú avanzas, por más que tú cortas, por más que los corriges, por más que trabajas, no avanzas. Y no avanzas. Y de repente te enfermas más, te cuidas de una cosa, te enfermas de otra y, caray, ¿qué está pasando? Mis hijos más desobedientes, todo mal. Puedes analizarte y esperemos que no haya quizás soberbia. Porque si hay soberbia, arrogancia, autosuficiencia, Dios te está deteniendo y no puedes avanzar. Puede ser por allí, pero el punto que quiero tocar es que, miren, la palabra para entender qué es soberbia y qué es humildad, porque el Señor dice que resiste a los soberbios, pero le da gracia. Lo que hoy vamos a estar repitiendo una y otra vez es gracia. La palabra gracia, la gracia de Dios. ¿Sabes qué es la gracia de Dios? Es Dios mismo, es la eternidad de Dios, es el poderoso de Israel, es el todopoderoso, es la gracia, es Dios mismo allí. Dice la gracia, una definición sencilla, es que soberbia, regresando a soberbia, es estar por encima de. Y humildad es estar por debajo de. Entonces lo que el Señor quiere es que nosotros no nos pongamos por encima de quien quieras, si no ya te vas a sentir arrogante, vas a sentir soberbia. Yo soy mejor porque sé manejar, porque he estudiado, porque soy esto, porque soy el otro, y te pones por encima. Dios no quiere eso. Dios quiere que a pesar de tu fuerza, tu conocimiento y el lugar donde estés, tú siempre estés debajo de. O sea, tú digas, sí, ok, pues no sé manejar, pero pues, bueno, todos en el Señor somos iguales, estamos bien, tengo esto, tengo el otro, debajo de. Cuando nosotros nos humillamos ante Dios, dice la Escritura, Él nos exalta. ¿Quién? Dios nos exalta. Ahora, retomando esto, y la palabra gracia es bien importante entenderla, porque la gracia es en el griego charis. Charis algunos dicen, charis, que significa favor inmerecido, un regalo inmerecido. Es la generosidad o la magnanimidad de Dios hacia el hombre y es caracterizada por su abundancia y suficiencia para toda emergencia y para toda necesidad y para toda situación. ¿Quién no necesita la gracia de Dios en nuestras vidas? ¿Quién? El que diga yo no la necesito, yo puedo vivir sin ella, estás mal. Todos necesitamos de la gracia de Dios, del favor de Dios, de ese favor inconmensurable para poder enfrentar las adversidades. Porque estamos hablando de que toda la iglesia estamos pasando por diversas pruebas, diversas situaciones, y muchas de ellas no están bajo tu control. El COVID está bajo tu control. Lo único que puedes hacer es protegerte, pero no está bajo tu control. Puedes tener todo para guardarte y te contagias. Hay cosas que no están bajo tu control. Y esas circunstancias a veces nosotros decimos, puedo con ellas. Enfermedades, ¿no te ha pasado que de repente uno en casa se enferma uno y después ya es el otro, y después el otro, y después tú? Y ya se terminó el ciclo y vuelve a reiniciarse. En que empezó otra vez y otra vez y otra vez. Y caray, parecería que ya no vivimos, sino sobrevivimos. La gracia de Dios la necesitamos porque todos estamos expuestos a circunstancias que no podemos controlar. Algunas de ellas, por supuesto, causa de nuestro pecado. Causa de una desobediencia a Dios, causa por que hicimos algo mal, causa del pecado de alguien más, de la familia. Bueno, estamos envueltos en ella, pero hay cosas que están fuera de tu control, fuera de mi control, y necesitamos la gracia de Dios. Pensando en esto y pensando en el apóstol Pablo, ¿vemos que el apóstol Pablo había humildad en su corazón? Por supuesto que sí. No había arrogancia, no había jactancia. Lo que sí había en él era defensa del evangelio. En 2 de Corintios, de donde vamos a tomar el estudio del día de hoy, todo es una más introducción.
El apóstol Pablo está defendiendo su ministerio de aquellos que lo están señalando. Es que tú no eres apóstol, es que tú no tienes señales, es que tú no tienes revelaciones como otros sí la tienen. Los falsos maestros se levantaban y decían, yo tengo visiones, yo tengo el poder, la unción del santo. Y Pablo defiende su ministerio. Y la manera en que lo va a expresar hoy, de verdad nos va a asombrar. Cómo a pesar de que Dios le dice no, su gracia estaba con él. De aquí podemos tomar la primera cosa importante. Cuando Dios dice no, la gracia la necesitamos. Si no tienes la gracia de Dios, créeme que te la vas a pasar muy mal. Quiero que me acompañen, por favor, a 2 de Corintios, capítulo 12. Vámonos a ir para allá. Desde el versículo 1 en adelante. Le voy a dar lectura y después lo vamos comentando. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Eterno, la palabra de Dios. Versículo 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Pero fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, de donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, en buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué tremenda revelación del apóstol Pablo. Un hombre, dice, conozco a un hombre. ¿Saben quién era el hombre? Él, por el contexto, por lo que dijo, él era el hombre que fue arrebatado al tercer cielo. Él fue el hombre que vio el paraíso y que escuchó palabras que no son posibles. Inefables es esto, es algo que no se puede reproducir con palabras. O sea, era algo tan excelso, algo tan extraordinario que no se podría, ¿verdad? Hoy vemos a tanta gente que da su testimonio, que se fue al cielo, que fue arrebatado, vende libros, vende películas, hace rico. El apóstol Pablo ni siquiera nos dice qué fue lo que vio en el paraíso, donde vamos a llegar por la gloria del Señor. Pero miren cómo el apóstol Pablo, siendo alguien que estaba viviendo muchas cosas personales, quizás, en las cuales batallaba, notó que había debilidad en su cuerpo. Había algo, y hoy lo vamos a ir definiendo poco a poco, pero esta debilidad no crean que era un pecado, no crean que eran circunstancias morales en su corazón, circunstancias de que era celoso, que era iracundo, que era vanaglorioso, no, eran otras cosas que estaba pasando. Como él lo dice más adelante, ¿verdad? Son cosas que él pasaba, que eran fuera quizás de su control. ¿Y a quién le pidió para que le ayudase con esta carga? A Dios. No una, no dos, no 3 veces. No, mejor dicho, no 2, sino hasta 3 veces le dijo al Señor que se lo quitara de su cuerpo.
¿Cuántos de aquí no le hemos dicho a Dios, ayúdame, ayúdame, ayúdame? Y en este caso Dios le dijo a Pablo, no. Vamos a irnos despacio. Quiero que por favor veas el versículo 1 para que entiendas cómo la palabra de Dios nos resalta esta verdad. Cuando Dios dice no, versículo 1 dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. ¿Por qué está diciendo esto? Por lo que les comentaba, y pueden ver el capítulo 11 y el capítulo más atrás. El apóstol Pablo está defendiendo su ministerio porque otras personas decían, yo tengo visiones de Dios, Dios me está revelando a mí, yo vi esto, yo vi el otro, vi aquello. Y decían que Pablo, ¿tú qué, Pablo? No tienes nada, no has visto nada. Pues ¿qué creen? El apóstol Pablo, a no ser, imagínate qué increíble es esto, a no ser por esos falsos maestros que lo juzgaban, no nos hubiera dejado en la Biblia escrito estas palabras, que él tuvo una visión del tercer cielo. ¿Te imaginas? O sea, tanto fue su defensa, él no lo iba a decir. Y vemos la humildad, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí dicen, no es que tuvo un sueño, y es que vi esto, y es que vi aquello, y es que fue esto? Bueno, pues el apóstol Pablo lo guardaba en su corazón, no lo iba a decir, pero él lo sacó en defensa del evangelio y para que tú y yo podamos ver que a veces Dios dice no, pero es con propósitos más allá de lo que tú y yo nos podamos imaginar. Y ve lo que dice el versículo 2. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años. Esto significa que, y por eso digo que cuadra que es el apóstol Pablo, porque concuerda con los años de su primer viaje misionero. Cuando él sale en su primer viaje misionero con respecto a la escritura de 2 de Corintios, sí son aproximadamente 14, 15 años. Entonces el apóstol Pablo dice, esto pasó hace 14 años. Significa que es él, y miren cómo lo dice, en Cristo, o sea, una persona en Cristo, pues era él. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado. Número 1 dice al tercer cielo, y en el versículo 4 dice que es al paraíso, que en este caso sabemos nosotros es lo mismo. No se confundan, no se corrompan la cabeza, o sea, como entonces hay un cielo, tercer cielo, hay un paraíso. El tercer cielo, nosotros podemos ver el primer cielo, ¿verdad? Vemos acá arriba, ¿y de qué color es? Como que azulito, ¿verdad? Es la atmósfera que vemos. El segundo cielo es donde está el universo, las estrellas, las constelaciones. Pero el tercer cielo es donde está Dios. ¿Y qué dice la escritura en Isaías 66? El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? El hombre tan cortos que tenemos de la mente, pensamos que el Dios infinito lo podemos meter en una iglesia, lo podemos meter en 4 paredes. Jamás podríamos hacer eso. El cielo es su trono, ese tercer cielo es su trono. Él es el todopoderoso, es el excelso, es el más grande, y a él la gloria. Entonces Pablo dice que fue arrebatado allí. ¿Era para jactarse? ¿Sí o no? Híjole, si le tocara aquí a alguno de nosotros, yo creo que se nos ardería por dentro, ¿verdad? Es que vi, y es que no sé si decirlo, y es que de veras, hermano, y es que, pastor, tengo que decir algo, y te consumiría por dentro. ¿Qué viste? Pues Pablo no. Y tenía de qué jactarse, claro que sí. ¿Estaba por encima de muchos? Yo digo que sí. Y no digo podría, estaba por encima de muchos. Pero ¿qué dice la escritura? La humildad es por debajo de. Y vamos a ver cómo Pablo va expresándolo una y muchas veces. Y vean, por eso dice que no le convenía en el versículo 1 gloriarse, ¿verdad? Pero bueno, era necesario poder tomar estas palabras, ¿no? Poder decir esto. Mira, en el versículo 5 dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Ahí está la primera vez que lo dice, gloriarse en las debilidades. Nadie, absolutamente nadie de los que estamos aquí, y me incluyo,
queremos demostrarnos débiles. Nadie. Todos nos queremos mostrar fuertes. Todos queremos demostrar que todo está bajo control. Todos queremos decirles no pasa nada. Es más, luego hasta mi esposa y yo nos desesperamos en nuestros corazones porque nos enteramos que luego hay aflicciones de ustedes en la iglesia donde nos congregamos que no sabíamos nada. Y muchos dicen, no, es que no quiero molestar a los hermanos, no quiero que se haga un chisme. Mira, yo sé que a nadie le gusta que sepamos que a lo mejor te duele la espalda, que te duelen los pies, que se te subió el azúcar, que se te subió la presión. Yo sé que a lo mejor no quieres. Pero ve lo que dice Pablo. Yo en mis debilidades es allí donde voy a estar gloriándome. Ay, no, Armando. Eso es contrario a lo que la sociedad enseña. Sí, es cierto. La sociedad te enseña y pégale, no te dejes, y no, y respóndele. Y todo el tiempo estamos así, ¿verdad? Tratando de mostrar que somos fuertes y que cargamos así en el gimnasio y luego vamos y que cargan más peso. Y hasta hernias le salen, pero órale, cargo más peso. Otro que yo sí aguanto tomarme 2 vasos de coca. Y luego cuando andan ahí tomando, ¿verdad? Que se aguantan a echar sus cabanas 2, 3 días. Y que yo sí puedo. Y todo el tiempo que yo a mi mujer le grito. Yo a mi mujer le pego. Y piensan que eso es estar mostrando una imagen de fortaleza. Pero sí, a nadie, aquí por favor el que me diga no es cierto, yo quiero siempre demostrarme débil, no es cierto. Todo el tiempo queremos esto, demostrar que está todo bajo control, que somos fuertes y que no necesitamos quizás ayuda exterior. Pero mira, ¿por qué dices esto, Pablo? ¿Por qué dices esto, que te vas a gloriar en tus debilidades? ¿Lo explicó? Él explicó, no tenemos por qué empezar a meterle ideas a la Biblia. Bueno, yo creo que para Pablo dijo que él quería que él era débil, porque probablemente en la debilidad los hermanos le podían apoyar económicamente, le podrían hacer esto. No tienes que inventar nada. La palabra de Dios nos dio la respuesta. Ya lo leímos, pero insisto, lo estamos desmenuzando. En el versículo 6 dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. O sea que realmente el apóstol Pablo había humildad, ¿verdad? Lo que ven en mí. No tienen que pensar que soy un ángel, no quiero que piensen que yo me muevo en puras cosas celestiales. Soy un hombre, y lo que ven de mí, y lo que han oído de mí, ese soy. Pero dice, yo no sería insensato. Claro que no, porque la visión que él tuvo, increíble, que nadie en este tiempo pudo haberla visto tan real. Solamente al apóstol Juan se le reveló, ¿verdad? El Apocalipsis, vio el cielo, vio todos los juicios que vendrían. Pero él dice, no estaría mal, porque estoy diciendo la verdad. Pero aún así, lo dejó, y en el versículo 7 viene la parte fuerte. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón, ¿en dónde? En su carne. No dice que en la iglesia, ¿verdad? No dice que con su familia, no dice que con los suyos. Dice en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee. No creo que exista algo más humillante que te den una cachetada. Si has cacheteado a tu novio, si has cacheteado a tu esposo, ha sido lo más humillante que pudiste haber hecho. Y si te han cacheteado a ti, es humillante. Es humillante eso. Pues mira como Pablo realmente lo veía como algo humillante que lo cacheteó. ¿Quién? Un mensajero del mismísimo infierno que lo iba a estar ahí recordando. Pablo, tienes visiones, te quieres sentir por encima de... ¿Qué es lo que hacía este mensajero? Lo ponía debajo de. Ahora, ¿quién tiene el control para que ese aguijón en la carne de Pablo
estuviese. ¿Quién tenía el control? ¿Satanás o Dios? Dios. Esto es increíble. Los mismos demonios obedecen a Dios. Esto Dios nos lo reveló en el libro de Job. Le dijo a Satanás: no hay nadie, considera a los hombres de la tierra, no hay nadie como Job, varón temeroso, que camina en integridad. No hay nadie como él en la tierra. Y Satanás dice: tócalo y quítale lo que tiene, sus posesiones, y ve si no blasfema en contra de ti. ¿Sabes qué? Satanás, por autorización de Dios, hasta sus hijos murieron. Perdió sus posesiones. Y después hasta lepra. Dios tiene el control aún de los demonios. No creas que fue un demonio el que llegó a atormentar a Pablo. Si hubiera sido por el demonio, lo despedaza a Pablo, Créanlo. Satanás es un león rugiente que anda viendo a quién devorar, a quién destruir, a quién despedazar. El Señor, si permitió que un demonio, o sea, un cristiano puede tener demonios en su cuerpo, no. Dice que lo atormentaba, que venía. Algo pasaba, ese aguijón en la carne de Pablo no era por parte del diablo, era de Dios. ¿Y qué hizo Pablo? Pero bueno, terminamos diciendo, es un mensajero de Satanás que me abofeté. Al final del versículo 7 dice: para que no me enaltezca en sobremanera. Como les digo, era muy fácil perder los pies, era muy fácil sentirse por encima de todos. La visión que había tenido del cielo, la visión que tuvo del paraíso, era tan fácil, pero tan fácil que él en su mente y en su corazón dijera: yo estoy por encima de todos. Nadie de aquí tiene visiones, nadie podía asemejarse a mí. Creo que es muy fácil perder los pies. Creo que todos estamos expuestos a esto. Creo que todos podemos llegar en un punto a sentirnos por encima de todos. Y por eso no hemos avanzado. Porque hay soberbia en ti. Porque tú sientes: yo no entiendo cómo es que los hermanos. Si ya estás diciendo esa frase, estás por encima de. Y es que yo no entiendo cómo es posible que está pasando aquello. Cuidado. Porque puede ser: es que yo sí oro. Es que yo sí ayuno. Es que yo sí obedezco, es que yo sí leo la Biblia, es que yo. Cuidado, todos podemos caer en esto, en estar por encima de, y Dios nos empieza a resistir. Y Dios, en su grande amor y en su grande fidelidad para contigo y para conmigo, Él interviene y puede mandarte un aguijón a tu carne, para que no te enaltezcas en sobremanera. Él es Dios. Y aunque le ruegues, porque es lo que vamos a seguir leyendo, aunque le ruegues a Dios: quítalo de mí, no te lo va a quitar. Versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Mira, Pablo caminaba en santidad, ¿sí o no? Claro que sí. Pablo estaba en comunión con Dios, claro que sí. Pablo se sabía las escrituras, claro que sí. Pablo oraba a Dios siempre, claro que sí. Y a pesar de eso, Dios le dice: le he rogado 3 veces. Y no creas que digo: en la mañana le rogué, a mediodía le rogué y en la noche le rogué y no me lo quito. No. Muchos teólogos aseguran esto, que no solamente se está refiriendo a casos aislados, sino que donde verdaderamente había aflicción en su alma, le pidió con desesperación al Todopoderoso: quítalo de mí, por favor, Señor. Y dijo Dios: no. Dios dice no. Aunque camines en santidad y aunque camines en integridad, Dios en ocasiones nos dice no. Entonces, ¿qué hago?
Me acuerdo de un hermano que dijo, entonces ya para qué le oro a Dios, si Él va a hacer lo que Él quiera, entonces para qué le pido, entonces para qué le ruego. Veamos cómo Pablo no se quedó con esto. ¿Saben qué es impresionante? Impresionante. Dejen un separador, vámonos por favor al libro de Marcos, capítulo 14. Con esa lectura comenzamos hace rato. Si es que no pudiste llegar a tiempo, esa lectura la decimos en la mañana, al principio. Vamos a Marcos capítulo 14 y vean quién también rogó al Señor 3 veces por su ayuda. ¿Ya estamos ahí? Marcos capítulo 14, versículo 32 en adelante. Dice, Marcos 14, 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. ¿Qué está pasando aquí? Es el Señor Jesús, ¿verdad? Antes de la aprehensión que iba a tener. ¿Cómo estaba? ¿Estaba contento? Estaba muy afligido. Había algo grande en su corazón. Dice el versículo 35. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. ¿Tú crees o dudas del poder de Dios? Dios puede quitártelo, mira, así tu problema, así tu enfermedad, así la situación que estás viviendo, así te puede sacar del hoyo. Y escucha lo que dijo. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. El Señor Jesús nos enseñó esta verdad. Y adrede dejó esta escritura para que puedas ver, para que yo pueda ver que no se haga lo que yo pido, sino lo que Él quiere. ¿Sabes cuántas veces le rogó el Señor Jesús al Padre? 3 veces. ¿Igual que Pablo? Sí. Si Pablo caminaba en integridad, si Pablo caminaba con el Señor, ¿creen que Jesús nuestro Señor no? Él es Dios. ¿Cómo fue que Dios le dijo? No. ¿Quién eres tú? Y ahorita no me malinterpretes, y te lo voy a decir así como lo dice la Escritura. ¿Quién eres tú, gusano de Jacob? Somos como gusanos que nos paramos delante de Dios y nos atrevemos. Gente que predica eso. Yo soy hijo del rey y me va a dar lo que quiero, porque soy su hijo, y si no reino con el Señor, entonces me están engañando con sus predicaciones. Pues si Dios dice que no, aunque te cortes una pierna, no. Se lo negó a Jesús. ¿Quién eres tú? Eres polvo. Somos gusanos delante de Él. Si Él dice que no, ¿ahí te va a dejar tirado en el suelo? No, ¿verdad? Pero lo quiero que entendamos esta primera parte. Santidad, comunión, estar con Él, no significa que todo el tiempo Dios va a cumplir nuestros caprichos. Significa que Él, en el tiempo que Él, en las circunstancias que Él, en la gloria que Él manifieste en cada cosa, Él sabe por qué dice no. Él lo sabe. ¿Qué pasó con el Señor Jesús? Si hubiera pasado de Él la copa, ¿qué nos hubiera pasado a nosotros? No podríamos ser redimidos. Y quizás hubiera sido de otra manera. Pero el Señor Jesús entendió, no era mi voluntad, sino la tuya. Porque lo que iba a pasar, hermanos, y quiero que lo entiendan, no era la cruz, no eran los clavos, no eran los azotes, no era el vituperio que iba a pasar. Era que toda la ira del Padre iba a estar en la cruz en Cristo, por los pecados de la humanidad. En Cristo, dice la Escritura,
Dios lo hizo maldición para que tú y yo fuéramos hechos justificación. Cristo no tenía miedo a eso. ¿Cree que tendría más miedo que todas las persecuciones que recibieron los discípulos? Claro que no. La ira de Dios estuvo sobre él y rogó para que esto pasase. Estaba afligido y lo pueden leer más adelante de Marcos donde estamos. Dice en el 41, vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansar basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. 3 veces. 3 veces. Espero que puedas conmigo aterrizar la primera parte. La primera parte es que Dios sabe por qué no. Aunque caminemos en comunión, aunque estemos con Él, aunque estemos ayunando, aunque estemos de verdad en humildad, aunque estemos sumamente consagrados a Él, Él puede decir no. Pero regresando a este pensamiento, a veces esos no de Dios pensamos que es un desamparo de Él. Llegamos a pensar que quizás Dios a nosotros no nos oye. No sé si te ha pasado, ¿verdad? De repente ves al otro hermano que está bien en lo que tú estás quizás siendo afligido. No sé, a lo mejor tu hijo anda en rebeldía y ves los hijos del hermano o de la hermana y ves que ellos están súper bien y tú te estás, no sé, pasando aflicción con ellos. Como que de repente te sientes o se siente como que Dios a ti no te escucha. ¿Sí o no? De repente ves y digo, bueno, es que yo le he pedido a Dios tantas veces. Y luego escuchas al hermano y le dices: ¿cómo le haces para tener así a tus hijos? ¿Y sabes qué te dice? Lo que tú ya sabes. Pues yo estoy orando por ellos, estoy enseñándole la palabra. Pues yo lo hago, yo oro, yo ayuno, yo les enseño. Y andan por otros lados. A veces sentimos que Dios no nos escucha, que tiene a sus preferidos, que tiene a sus consentidos. Que Dios, no, pues sabes que no, pues yo he tratado de caminar con Dios y no más no. No más Dios, no, conmigo no, y creo que soy el más de los más, de los más, de los más, de los más, y de los más, y de los más, de los más, olvidados de Dios. Hay otros que están enfrente, así nos sentimos, y me incluyo, porque yo también he rogado tanto a Dios por muchas cosas, hermano, pero a veces Dios me dice no, y yo me desespero. Dios mío, ¿por qué otros que ni te buscan ni caminan contigo y todos así reciben la bendición? Y yo que ruego, que pido, una de las últimas cosas que me ha pasado a mí es que oro por los que hay gente que está enferma y no sana. Y luego veo que otros oran y así sanan. Y me siento igual. Digo, ¿por qué, Dios mío? Yo quiero, por favor, Señor, escúchame, yo quisiera. Él sabe por qué no. Pablo lo entendió. Pablo, después del no de Dios, entendió. Tanto que lo tenemos escrito en la palabra. Dijo, era para que él, en específico de Pablo, no se enalteciese. En pocas palabras, él siempre estuviera debajo de, en humildad. Y si está en humildad, ¿qué dice el Señor? Ya leímos en Santiago, ¿qué iba a recibir si andaba en humildad? La gracia de Dios. Si estuviera por encima, en soberbia, ¿qué Dios le iba a hacer a Pablo? Lo iba a resistir. Entonces, su ministerio no iba a funcionar como él hoy lo podemos leer y vivir. Dios tenía un propósito en el no. Y ese propósito duele. Porque no es el sí que yo quiero. Es el no de Dios. Y durante mucho tiempo puede ser afligido. Y quizás las enfermedades constantes y problemas, situaciones y circunstancias que está uno viviendo constantemente, tienen un propósito. El no de Dios. ¿Para qué? Para que recibamos la gracia de Dios. ¿Cuál es la fórmula debajo de? Para recibir la gracia. Entre más poderosos, entre más autosuficientes, entre menos. ¿Cuántos de aquí ni siquiera dicen, oren por mí, hermano? No quieren. Y quieren ustedes solos orar solitos. Es que yo no quiero ser chismoso, no quiero que sepan de mi vida, soy así. Probablemente hay soberbia en tu corazón.
Y Dios nos muestra que eso no lo debemos de hacer. Gózate en las debilidades, como lo leímos, porque vas a ver que cuando tú eres débil, entonces, ¿qué vas a hacer? Fuerte. El no de Dios te va a hacer fuerte. El sí de Dios te va a hacer fuerte, porque te va a llevar a estar debajo de. ¿Amén? Amén. Si no, mejor apago las luces, apaguen todo. Bueno, no puedo apagar la luz, ¿verdad? Mejor apaguen los celulares, apaguen todo. Vámonos. Si te está costando entenderlo, vamos a verlo despacio. Versículo 9. Versículo 8, agarrando tantito, dice: respecto a lo cual le pidió 3 veces al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, a ver, lo que vamos a leer ahorita no solamente aplica para el apóstol Pablo, aplica para toda la iglesia en Jesucristo. Y me ha dicho: bástate, ¿qué? Mi gracia. Bástate mi gracia. Ya vimos que es la gracia, el favor de Dios, es Dios mismo, es Él en nosotros. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. No se va a perfeccionar con tus horas de estudio en la Biblia. No se va a perfeccionar por las 1000 acciones bondadosas que hagas. Se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios se perfecciona en ti y en mí, en la debilidad. Insisto, debemos de definir muy bien esto. Debilidad no significa, es que soy débil con las mujeres. Es que soy débil para enojarme. Es que soy débil para ver cosas en el celular. Es que soy débil para congregarme. Es que soy débil para leer la Biblia. No se está refiriendo a esas debilidades, por favor. Vean el contexto y lo dice en el versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Miren lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 11, en el versículo 24. Vamos para allá. Vean qué interesante esto. En el versículo 24 dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragios. Una noche y un día he estado como náufrago en el alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los que de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además, otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? ¿Y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Otra vez. O sea que el apóstol Pablo no era cualquier debilucho, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí hubieran tirado la toalla después del primer barazo en su espalda? ¿Cuántos? Y seamos honestos. Él no recibió un barazo. Él recibió 5 veces el azote que estaba como castigo de este tiempo en su espalda, en su cuerpo. 40 menos 1 es 39, porque no podían dar 40. Así lo decían, 40 menos 1. ¿Cuántos de aquí en el naufragio? ¿Cuántos de aquí en peligros? Que ya ni vayas. ¿Para qué te subes en la moto y los vas a ver? ¿O para qué haces esto? Mira, el apóstol Pablo no era hecho de papel. Yo mejor le voy a decir que no sé. ¿Quién de ustedes les gusta el chocolate? Es rico, ¿verdad? Si tú pones el chocolate en el sol, ¿qué le pasa? Pero ¿cuánto tarda en derretirse? Así. Ya cuando ves ahí, pues no sé,
Tu chocolatito, ¡dale, Dios! Ya se llamaba. Se perdió desde la cara del payasito, se convirtió en una de un tuerto, así todo derretido. Parecería que son cristianos de chocolate. Que tantito pega eso. Ay, nanita, aquí yo mejor me voy y me quedo en mi casa. A nadie, yo predico desde mi casa. Ahí estoy seguro con mis hijos, estoy seguro con mi familia. ¿Yo para qué ando arriesgándome? ¿Yo para qué anda desarmando, predicando de noche? Se anda mojando, ¿para qué? ¿Se enferma? ¿Para qué? Anda haciendo... Si yo lo que he hecho es nada, nada. El apóstol Pablo nos muestra que no debemos de ser de chocolate. Entonces, ¿te imaginas todo lo que él vivió? Todas las cosas tan inmensas que él vivió. Y él dice que tenía debilidades. ¿Qué? Entonces, ¿qué? Si yo me comparo con él, perdóname, Dios mío, tengo nada. Y aún así Pablo dijo, tengo debilidad. Y la debilidad no a problemas morales, sino verdaderamente a circunstancias difíciles. ¿Quién de ustedes ya se cansó de que quizás una y otra vez se enferman? ¿Sí o no? Sale uno, se brinca el otro y se brinca el otro y así están y el dinero se sale como por... ¿Dónde se fue la quincena? ¿Dónde se fue la semana? Ya viene la renta, ya hay que pagar la escuela y ahorita que no hay trabajo, Dios mío, Dios mío. Pero la respuesta es, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo dijo, entonces cuando soy débil, entonces soy fuerte. Regrésate a Corintios si estamos allí, por favor. Dice, por tanto, en el versículo 9, segunda parte del versículo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder ¿de quién? Si nosotros no tuviéramos debilidades, el poder de Cristo no se manifestaría en nosotros. Es más, y esta parte está bien interesante, ojalá y lo puedas leer en tu casa. Está en Isaías capítulo 41, desde el 14 en adelante. Ahí es donde Dios le dice a Israel, gusano de Jacob. ¿Quién de ustedes ha visto un gusano? Cómo corren, ¿verdad? Bien rápido, paso, mecha. Cómo se defienden, ¿verdad? ¿Se has visto cómo se defienden los gusanos? ¿Se has visto que cuando lo vas a pisar, paso, mecha, hasta te da miedo pisarlo? No, más o menos, si no fuera que los pisas más rápido, te pisa a ti. Con sarcasmo hablo porque les digo, eso es, o sea, un gusano es un gusano. Tú dices, no sirve para nada este gusano. Así, lo destruyo. Pues Dios le dice así a Israel, que son unos gusanos. Oh gusano de Jacob. Y ahí lo puedes leer. Dice, el Señor va a hacer la obra. Y en el final de esa parte, de esa estrofa, dice, y todo esto lo hago para que el mundo vea, para que el mundo conozca, para que todos entiendan, para que adviertan todos que hay un Dios en Israel. Para que la gloria no se la lleve el poderoso Armando, sino que la gloria se la lleve él. De lo vil y de lo menospreciado, escoge Dios para hacer de lo que no es algo para su gloria. Para que no voltees y te digas, papacito, mis músculos, mi cerebro, mi cartera, mi inteligencia, todo es lo que soy por lo que soy. No. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Necesitamos estar en la debilidad. ¿Te imaginas? El apóstol Pablo nos está recomendando aquí que nos conviene estar en este estado de debilidad. ¿Quién le gusta estar así? ¿Nadie le dice amén? A nadie nos gusta. Pero Pablo dice que conviene. Dejen que el poder de Dios se manifieste en ustedes. Dejen que el poder de Cristo repose en ustedes. Por eso quizás no han visto el poder de Cristo en sus vidas.
porque no han entendido que la fórmula es estar debajo de. Dejen que la gracia de Dios sobreabunde. Busquen la gracia. ¿Han orado a Dios que les dé su gracia? ¿Han orado, Señor, dame de tu gracia para encontrar empleo? Dame de tu gracia para educar a mis hijos. Dame de tu gracia para caminar en integridad. Dame de tu gracia para poder servirte. Necesitamos de la gracia de Dios. Si tú no la tienes, no sé qué está pasando contigo. No sé si no has entendido qué es la palabra. No sé si no conoces a Cristo. Pero los que lo conocemos, esta palabra hoy retumba en nuestros oídos. Quizás muchas aflicciones que estamos pasando no vienen del diablo o no vienen ni siquiera de ti, vienen de Dios, para que podamos pedir su gracia en nuestra debilidad. Versículo 10, a ver, aquí hay algo bien importante, ya estamos terminando, pero bien importante. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Es un hecho, hermanos, que a nadie le va a gustar esto. Todos quieren irse, es más, hasta las religiones que dice, pare de qué, pare de sufrir, ¿verdad? ¿Quién le gusta sufrir, no? Pues estás loco, yo soy masoquista. No, el apóstol Pablo lo está demostrando aquí, él no es masoquista. O sea, Señor, líbramelo de mí, quítamelo de mí. ¿Eso significa que no hay que rogar que el Señor nos ayude? No, claro que sí, que nos ayude. Pero si la respuesta de Dios es no, tiene sus propósitos eternos y a Él la gloria y Él sabrá por qué. Fue en tal año, en tal fecha, en tal circunstancia. Si su no de Dios es por el bien de cada uno de nosotros, pero por amor nos mantenemos en Cristo. Si no hay amor de Dios en ti, no vas a entender esto. No lo vas a aguantar. Cristo, yo te amo. Qué fácil es cantar Cristo, yo te amo, cuando las cosas marchan bien. ¿Y qué cuando las cosas marchan bien? Mal. Cristo, ya no te amo. Cristo, te he olvidado. Mejor me voy a pare de sufrir. Pues así están muchos. Es que con estos no sirve, no funciona. Le oran a Dios, no los escucha. Se acercan a Dios, peor les va. Ahora se acercan a Cristo y hasta más perdieron amigos, perdieron esto, perdieron el otro. ¿Qué va a servir? Mejor vamos donde hay prosperidad, riquezas, donde el mundo me acepte, donde mis amigos, tengo un montón de seguidores en Instagram, en Facebook, en YouTube, asume famoso soy, tengo dinero. ¿Sabes qué? Estás equivocado. Por el amor de Cristo te van a perseguir. Por el amor de Cristo te van a crucificar. Por el amor de Cristo tú tienes que crucificar también tu carne. Lejos de mí está gloriarme, sino en la cruz de Cristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Vas a perder? Para ganar, por supuesto, para la gloria del Señor. Pero todo es por amor. Por el amor de Cristo me gozo en las debilidades. No lo vas a aguantar, hermano. No lo van a aguantar. Van a tirar la toalla. No van a poder llegar a tercera base, ni a segunda. Ojalá y llegues a primera. Pero Dios quiere que te mantengas en el amor de Él. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Versículo 10, por lo cual por amor de Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si hoy Dios te dijera, quieres que todo lo que ha pasado atrás no lo vivieras, para que hoy tú estés mejor, si tu respuesta es sí, te puedo decir entonces no has entendido el mensaje. Pero si hoy has visto que en tu debilidad, hoy se está manifestando la gloria del Señor en tu vida, vas a decir, fue voluntad de Dios. Porque Él mismo nos enseñó como Jesús lo dijo, ¿verdad? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Si en la voluntad de Dios está que pierdas a un hermano, que pierdas a un hijo, que pierdas a alguien, porque Él así lo decidió,
a Él la gloria. Oramos porque mi hijo, porque saben que perdimos un bebé, Yaji y yo. Oramos mucho porque el bebé no se saliera de ella. Oramos, oramos y oramos. Y la respuesta de Dios fue no. ¿Dolió? ¡Uf! Como no te imaginas. Y muchos hasta ni nos entendían y decían, casi, ay, vaya, vamos a jugar, vamos a ver, que perdimos una vaca, perdimos un perro, ¿qué? Era un hijo. Y durante más de 7 años orando por un hijo. Y estaba embarazada. Estábamos contentos. Estábamos como locos. Y Dios dijo, no. ¿No me escuchó? Sí me escuchó. Pero su respuesta es que vendría después Gianna. Y ahí está con nosotros dándonos un montón de alegría, ¿verdad? Y el que diga que no está bonita, no sabe. Mi niña maravillosa. Es la respuesta de que Dios sí me escuchó. ¿Sabes qué pasó en ese tiempo? Vi el poder de Dios. Y por eso te digo, si así Dios lo quiso, gloria a Él. Su poder se perfecciona en nosotros, en la debilidad. Porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. En pocas palabras, si estás en el amor de Cristo, el no de Dios nos conviene. Amén. Amén. ¿Y ya entendieron por qué? No me lo vayan a sacar del contexto, porque al rato, si es que Armando predica que Dios dice no, y contradice la Biblia porque ahí dice que todo lo que pidiéramos en su nombre, todo será hecho. Espero que no lo saquen de contexto y espero que lo entiendas. Cuando Dios dice no, es para que se manifieste su gloria en nosotros. Su gracia la necesitas, su gracia la necesito. Humildad antes que soberbia. No te confundas. Humildad antes que soberbia. Jamás tengas una actitud en tu camino de la fe donde te sientas superior a los demás. Siempre camina con esta intención. Todos son más que yo. Y yo en Cristo soy un gusano para que se manifieste su gloria en mí. No temas, iglesia. No temas demostrar tu debilidad. No te sientas que eres menos por demostrar que oren por mí. Al contrario, yo te invito a que puedas abrir tu corazón y que oremos por las necesidades que haya, para que el poder de Dios se manifieste en ti. Deja que el Señor te bendiga. Deja que el Señor te multiplique. Deja que Dios resplandezca en ti. Regresa, para terminar, en el versículo 11 de Corintios, dice, me he hecho necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a hacerlo. Pero ya entendimos por qué lo dijo, ¿verdad? Tenía que hacerlo por defensa de su ministerio. Pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. Antes, nada soy. ¿Cómo? O sea, el apóstol Pablo se estaba comparando con los otros apóstoles. Y con esto vamos a terminar. A ver, esto es una fórmula, porque creo ya podría cerrarlo, ya podría cerrar el tema y amén en el no de Dios, ¿verdad? Todos contentos, vámonos felices al entender que los no de Dios son para su gloria, para que la gracia de Él esté en nosotros y su poder. Bueno, pero mira, quiero ponerte esa cereza en el pastel para que te vayas el doble de satisfecho. Si ya te echaste tu vaso de coca, ahora te voy a echar un cachito de chicharrón, para que bien sabroso hoy. Mira, el apóstol Pablo, en comparación con los otros apóstoles, ¿qué podemos notar inmediatamente? Él no caminó físicamente con Cristo, ¿verdad? 3 años Pedro estuvo con él, vio tantísimos milagros. Juan también, Jacobo, Andrés, todos los apóstoles. Pero Pablo no. ¿Y qué creen? Pablo es el que más trabajó en el evangelio. Era así de fácil subirse otra vez. A pesar, imagínate que le hubieran dicho
que Pablo se hubiera tomado en un punto de que, miren, ustedes que caminaron con Cristo y vieron sus maravillas, les falta fe. Yo tengo fe de sobra. Miren, yo he hecho más cosas que ustedes, he levantado un montón de iglesias por todos lados, milagros, señales, prodigios. Es más, hasta el cielo me llevó el Señor. A ver, ¿quién de ustedes, Pedro, te llevó al cielo? ¿Te llevó al cielo Dios? No, ¿verdad? ¿Tú, Juan, sí? Bueno, pasas. Pero tú no, Jacobo. Tú no. Tomás, o tú, Tomás, bien incrédulo que eres. Esa actitud pudo haber tomado Pablo. Pero te ruego por las llagas de mi Señor Jesucristo, te lo ruego, si has avanzado en Cristo, sé humilde, para que el poder de Dios se manifieste en ti. Vean lo que dijo en 1 Corintios, y ya con eso terminamos, capítulo 15. Unas hojitas atrás, versículo 9 y 10, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, tremendo instrumento de Dios, sí. Pero él, de principio a fin, mostró esa humildad. No caigas en arrogancia. No importa lo que esté sucediendo. No te preocupes, Dios tiene el control. Pero, ve lo que dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y escucha esto, 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Quiero pedirte, como seres en el pastel, todo tu ministerio, todo tu caminar con Cristo, por favor, camina en humildad, debajo de Él. No hoy. No voy a pedir hoy que pasen adelante y que le pidamos a Dios perdón y todos nos pongamos a llorar aquí pidiendo que nos perdone por nuestra soberbia. ¿De qué serviría hoy si mañana vuelves a ser arrogante y te sientes por encima de Él? Si hay algo hermoso en ti, es Cristo. Dice Él, la gracia de Dios en mí. No yo. No yo. La gracia de Dios. Si hoy tú has cambiado, si hoy tu palabra ha cambiado, si hoy ya no tomas, si hoy ya no fumas, hoy eres diferente, no digas, es que yo sí cambié, es que yo sí pude. No digas eso. Arrogante te escuchas. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Bendito Dios y Padre nuestro, hoy te damos gracias por este mensaje. Gracias por tus no, Señor. Gracias por mostrarnos que en el no, tú tienes un plan detrás de él. Gracias por mostrarnos que la gracia tuya la necesitamos. Y quizás el no nos lleva a estar debajo, en humildad en ti, para que tu poder se manifieste en nuestras vidas. Padre, escúchanos. Padre, te suplicamos de tu favor. Padre, te pedimos, Señor, ayúdanos en nuestras debilidades. Y si tu respuesta es sí, amén. Y si tu respuesta es no, amén. Señor, que tu poder se manifieste en tu iglesia. Derrama de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, para que podamos vivir en humildad, no en arrogancia, sino que podamos decir lo que soy, lo que hoy soy, es por la gracia de Dios. Permite que en nuestras bocas y en nuestras vidas se pueda manifestar esto. Mi Dios, hoy pedimos de tu favor en este día. Hoy pedimos que tu gloria se manifieste en la familia de la fe. Muchos están pasando problemas, muchos están pasando aflicciones, pero tú no los has soltado, jamás los has soltado. Siempre has estado allí. Tú tienes planes, quizás un mes más, una semana más, unos días más, unas horas más,
pero tu respuesta es favorable, a pesar de que sea negativa. Es favorable, Señor, porque grande eres tú. El cielo es tu trono y nosotros estamos en la tierra. Señor, que nuestro corazón siempre esté lleno de humildad. Ayúdanos a caminar en esta humildad para que tu gracia se manifieste en nosotros. Te alabo, Señor, por tu palabra. Te alabo por los principios bíblicos eternos que hoy hemos descubierto en la vida y ministerio de Pablo. Y hoy, para nosotros también, nos gozamos en nuestras debilidades y lo decimos con certeza y con convicción, porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes en ti. Ayúdanos a estar en tu amor, siempre pegados a ti. Ayúdanos a esperar en ti, en tus promesas. Ayúdanos a no bajarnos del barco. Ayúdanos a no buscar otro camino, más que siempre tus pies. Bendice y ayúdanos con nuestras aflicciones, con nuestras caras, con nuestros amigos, con nuestros hijos, con nuestros familiares, aún con la economía, con el COVID. Ayúdanos, Padre, y que tu poder se manifieste en toda tu iglesia. Te lo pido, te lo suplico, en el nombre de Jesús. Amén. A ti la gloria. Amén.